¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Les mando un gran saludo y bienvenidos a un nuevo video de su canal, Balón Desviado. ¿Qué les parece el mundial hasta ahora? ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Les ha faltado algo más? Sí, aún faltan de jugar las selecciones como lo es España, Francia, Inglaterra, Portugal y Argentina. No demoren, tranquilos. No desesperen, perdón dicho. Ya casi vienen esas elecciones. Ahorita vamos a hablar del primer fin de semana, del jueves y del viernes, donde hubo partidos, la verdad, algo interesantes. Tuvimos el México 2, Sudáfrica 0. Tuvimos la victoria de Corea contra República Checa 2-1, remontando el partido. También tuvimos el empate 2-2 de Holanda contra Japón. Tuvimos la goleada horriblemente asquerosa de Alemania contra la selección de Curazao, entre otros partidos. Pero bueno, vamos a platicar un poquito y les voy a ir contando qué me ha parecido a mí. Bueno, la verdad a mí este mundial me ha gustado un poco más el inicio que lo que fue el inicio del mundial de Qatar 2022. Pero la diferencia es que a ese mundial le tengo un cariño guardado porque ese mundial lo viví con mis amigos de la universidad. La verdad fueron momentos muy bonitos. Nos la pasábamos más viendo el partido en la cafetería que en clases. Pero pues creo que la mayoría de maestros al final de cuentas respetaba eso porque pues, ellos mismos decían, bueno, es el mundial pues, también es importante, ¿saben? O sea, al final de cuentas es una distracción, obvio, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, como dicen algunas personas, obviamente, pero también es una distracción, es un entretenimiento que creo que a todos nos termina gustando. Pero bueno, vámonos rápido con el partido del México-Sudáfrica 2-0 con goles de Quiñones y de Raúl Jiménez. ¿Qué me pareció a mí? Ya les fui sincero en uno de mis videos anteriores y en los shorts les dije que la verdad fue un partido muy aburrido. Creo que a México le faltó bastante, creo que tuvo para haber hecho mucho más. Pudo haber goleado fácilmente, sí, al final de cuentas se ganó, que es lo importante, pero sin duda alguna México pudo haber ganado por una amplia diferencia de goles. No terminó siendo así, terminamos ganando igualmente, pero creo que el Vasco Aguirre jugó muy conservador. Creo que al final de cuentas los jugadores también tenían la presión de que era el debut mundialista, ¿saben? Y veníamos de un mundial horrible, o sea, veníamos de quedar eliminados en fase de grupos. Entonces venía esa presión, creo yo, también en los jugadores de decir, bueno, pues tenemos que ganar porque hay que avanzar. No nos puede pasar lo del mundial anterior. Creo que eso les jugó en contra a algunos, como lo fue Brian Gutiérrez, que tuvo un partido no malo y horrible como mucha gente lo dice. Creo que tuvo un partido discretón, tranquilo, sí, se equivocó, falló una, pero también provocó una roja del rival. Entonces tuvo un partido más o menos. Igual el Piojo Alvarado tuvo un primer tiempo horrible. La gente que dice, no, es que el Piojo Alvarado juega para la gente que sabe de fútbol. Sí, está bien, juega para la gente que sabe de fútbol, pero tuvo un primer tiempo asqueroso, admítanlo. No es tan difícil decir lo que es y ya. El segundo tiempo mejoró bastante. Tuvo un segundo tiempo mucho mejor. Ahí donde puso la asistencia para el gol de Raúl Jiménez, que por fin anota en mundiales después de su cuarto llamado, pero por fin lo logró y se lo dedicó a su padre en un bonito momento, la verdad, donde soltó lágrimas. Pues su papá falleció hace un tiempito, pero fue al final de cuentas un partido, la verdad, bastante malo. Creo que se esperaba mucho más. Entonces, pues esperemos que México mejore en el segundo partido. Y aquí es donde les voy a hablar de Corea contra República Checa, donde Corea le remontó a República Checa un 1-0 y terminó ganándolo 2-1. Corea sin ningún tipo de dudas va a ser el rival a vencer del grupo de México. Creo que va a ser el rival más complicado que va a tener la selección mexicana. Y ahí es donde vamos a tener que demostrar de qué estamos hechos. Corea, que tiene un juego muy vertical, tiene una selección bastante completa, es un equipo que juega mucho pues, en equipo obviamente. Tiene los jugadores y tiene un buen técnico. Corea va a ser lo más difícil que va a tener México en la fase de grupos. Creo que República Checa no va a ser tanto problema para la selección, pero Corea va a ser el verdadero rival a vencer. Y ahí es donde esta selección tiene que demostrar de que va a estar hecha en este mundial. Porque en octavos, recuerden que si llegamos hasta allá, nos podemos topar a la selección inglesa, la cual no es cualquier cosa. O sea, tiene a Harry Kane, tiene a Jude Bellingham, entre otros. O sea, va a ser una selección muy, muy difícil. Oye, si llegamos hasta allá, ¿quién quita en 16avos nos vamos fuera? Entonces, no hay que hablar a futuro, hay que hablar ahora. México se tiene que concentrar en la selección de Corea del Sur. Pero bueno,
esto ya lo platiqué en un video anterior, entonces vamos a platicar de los demás grupos, de los demás partidos que tuvimos, y que mejor si nos vamos a los partidos del viernes, donde la selección canadiense empató su partido contra Bosnia y Herzegovina. Una selección de Bosnia que avanzó al Mundial después de eliminar ni nada más ni nada menos que a Italia. Una Italia que había celebrado que les tocaba contra Bosnia en el repechaje. ¿Y cómo se fueron? Calladitos se quedaron después de que Bosnia los eliminó. Tienen a un veterano Edin Dzeko que sigue siendo una bestia. Yo no sé cómo anota tantos goles, la verdad, o sea, es un jugador que siempre está, aunque la gente no lo tenga tan visto como delantero, es un jugador que siempre está, siempre anota, siempre tiene buena cantidad de goles. Creo que es un jugador infravalorado, la verdad, y que esté Bosnia en el Mundial también es mucho en parte gracias a él. Él siempre ha estado ahí, entonces Canadá creo que le faltó, creo que fue la única de las anfitrionas que empató, porque si no me equivoco Estados Unidos le ganó a Paraguay, ahorita hablamos de eso. Entonces creo que Canadá quedó a deber, tiene a Alfonso Davies, que ha sido un jugador que tuvo unas primeras temporadas en su carrera buenísimas, donde la rompió completamente en el Bayern Múnich. Después las lesiones lo empezaron a quejar, lo empezaron a dejar un poco mermado, y ahí creo que la carrera de Davis ha ido un poquito a la baja, creo que ya no es el jugador que se hablaba en su momento. Por ejemplo, el Nuno Méndez de esa época, de los 2020-21, era Alfonso Davies. Entonces, ahorita creo que Alfonso Davies ya está un poco a la baja, ya no figura tanto como antes, pero al final de cuentas sigue siendo un buenísimo jugador. Aparte, Canadá también tiene a Jonathan David, o sea, no es que tenga un equipo malo, simplemente no pudo con Bosnia y terminaron yéndose con un empate. Bueno, ahora tendremos que hablar un poco del partido de la selección de las barras y las estrellas. Por Dios, Estados Unidos dio el mejor partido que ha dado en los últimos 3 años o 4 años. Dio un partidazo donde le pasó totalmente por encima a la selección paraguaya. Que ojo, la selección paraguaya y los paraguayos venían diciendo todas las eliminatorias mundialistas que tenían una selección fuerte, poderosa, que podía. Le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, le ganó a Uruguay. O sea, dio unas eliminatorias espectaculares, la verdad, eso no se les va a negar. Pero a la hora de la hora, que es donde importa en el Mundial, se comieron un baile por parte de la selección estadounidense. La verdad, Estados Unidos desde el minuto 1 se los comió vivos. Es la diferencia entre tener jugadores en las ligas europeas y jugadores en las ligas paraguayas o argentinas. Ahí se notó bastante la diferencia de calidad, de técnica y de ritmo. Porque si algo tuvo la selección estadounidense fue que agobió completamente a los paraguayos. Los paraguayos no tuvieron salida, no tuvieron juego, no tuvieron prácticamente nada. La selección estadounidense los presionaba desde el segundo 1 que salían de la portería y ya tenían a 2 jugadores estadounidenses encima. Creo que Estados Unidos mejoró muchísimo, Pochettino encontró la forma y creo que va a tener un mundial bastante decente la selección norteamericana. Esperemos que así sea. Yo quisiera que no lleguen más lejos que México, obvio, quiero que se queden fuera, ojalá se quedaran fuera en fase de grupos, creo que va a ser bastante difícil y complicado, pero me encantaría. Entonces, al final de cuentas, Paraguay tuvo un debut horrible y Estados Unidos un debut de ensueño. Y vamos a pasar a los partidos del día sábado, donde hubo partidos, la verdad, bastante más o menos, tampoco no fue la gran cosa, fueron partidos normalones. Vamos a platicar poquito de ellos y después pasaríamos a platicar a los partidos del día domingo. Bueno, a todo esto, el sábado tuvimos el Qatar contra Suiza, un partido del que yo subí un video y dije que no lo iban a ver ni los cataríes ni los suizos. Me cayeron la boca, fue mi video con más vistas probablemente de los shorts que he subido. Y fue un partido donde empezó ganando los Suiza con un gol de Embolo al minuto 17, pero que Qatar lo terminó empatando al 94 con un autogol de la selección suiza. La verdad, no les voy a echar mentiras, no voy a cotorrear de este partido, pues no lo vi. La verdad tenía otras cosas que hacer, me toca trabajar. Entonces, ese partido nada más, pues vi un resumen cortito, vi el penal de Embolo, el gol, y vi el autogol en el 94 de la selección de Qatar. Al final de cuentas, pues les digo, fue un partido que no vi, no puedo comentar mucho, creo que les estaré echando mentiras y no quiero, entonces voy a pasar al Brasil-Marruecos, un partido que sí me tocó ver en mi trabajo. Y les voy a ser sinceros, fue el partido más aburrido que he visto en mi vida. Qué partido tan malo.
tuvo unos primeros 30-35 minutos del primer tiempo muy emocionantes, la verdad. Creo que Marruecos la primera media hora del partido le pasó por encima a la selección brasileña. Creo que esta Brasil ya no impone, ya no da miedo. Creo que cualquier selección medianamente buena le puede competir y le puede ganar. Marruecos le iba ganando si no era por la genialidad de Vinicius Junior. Una Marruecos que, recuerden, el Mundial pasado fue semifinalista, o sea, fue revelación. Ahorita está jugando bastante bien, tiene un poquito más de armado, tiene ahora a Brahim Díaz, un jugador que la verdad le aporta bastante. Marraoui, otro que dio un juegazo. Hakimi, no hablemos, es tremendo animal. Bono, que sigue estando en un nivelazo a pesar de que ya lleva rato en Arabia. Y fue un partido, la verdad, bastante malito. Después en el segundo tiempo no hubo mucho. Sí hubo llegaditas, más o menos, pero no fue el partido que creo que la mayoría esperan de Brasil. Creo que todos esperamos que Brasil arrolle, aplaste y haga lo que quiera con los equipos rivales, pero recordemos que esta Brasil ya no es la Brasil de hace unos años, de los 2000, de los 2002, 2006, ya no es esa Brasil. Esta Brasil viene muy mermada, no hay esa calidad de jugadores. Entonces creo que pues, tampoco no hay que esperar mucho de esta Brasil, probablemente llegue lejos, pero pues, tampoco no va a ser campeona del mundo, lo veo prácticamente imposible. Puede darse, no lo sabemos, pero hasta ahorita no pinta que vaya a ser. Les comento, pues fue un partido la verdad bastante aburridón, normalón, al final de cuentas Marruecos creo que fue superior a la selección brasileña. Y otra cosa, ¿por qué Ancelotti no mete a Hendrik? O sea, prefirió meter, o sea, Mateus Cuña se las valgo, qué jugadorazos en el Manchester United, pero Igor Thiago o Luis Enrique, pues la verdad no aportaron prácticamente nada. Creo que Hendrik es un jugador muy necesario para la selección brasileña y Carlo Ancelotti lo desperdicia. Lo tiene prácticamente borrado, no existe. Y hasta los mismos brasileños, estuve viendo algunos videos o entrevistas, los brasileños le piden, le ruegan y le exigen que metan a Hendrik. Les puedo apostar que para el siguiente partido de Brasil, primeramente va a meter a Neymar antes que a Hendrik. Y Neymar viene con lesiones, viene tocado, viene entre algodones. Entonces, ¿por qué no darle la chance al joven, a Hendrik? O sea, creo que la puede romper toda. Es un jugador que tiene cualidades muy espectaculares. Esperemos que Ancelotti recapacite, lo ponga y le dé la oportunidad de destacar, porque creo que Hendrik es un jugador que tiene todas las cualidades para ser un tremendo animal y romperla completamente en este mundial sin ningún tipo de duda. Bueno, ahora nos vamos a ir con otro partido que también estuvo, pues más o menos, no fue la gran cosa. Y claramente hablo del partido de Haití contra Escocia. Pero bueno, discúlpenme la palabra, no es que no fuera la gran cosa, es que la verdad, Haití compitió. Creo que la mayoría esperábamos, al menos yo esperaba que Haití fuera goleado, fuera pasado por encima por Escocia, pero la realidad es que Escocia tampoco no es la gran cosa. O sea, le ganó 1-0, sí, está bien, o sea, terminó cumpliendo su objetivo Escocia, que era ganar, pero hay que hablar del robo que le hicieron a Haití, 2 manos en el área escocesas que no le señalaron a la selección haitiana. Además, ¿qué porterazo es Placid? El que ya nos dejó fuera en algún momento en el preolímpico con Hugo Sánchez como técnico. Porque al final de cuentas, sí, ganamos 5-1, pero ocupamos meter como otro 6 o 7 goles, o sea, faltaban 2 goles más, y Placid atajó bastantes pelotas. Entonces, también contra Escocia en el Mundial, la rompió toda, creo que fue bastante clave para que Haití no se fuera goleado, pero también hay que hablar de que Escocia le robó a la selección haitiana, díganlo claro como es, le robó 2 manos no señaladas en el área. Haití se vio desfavorecida por el arbitraje. Creo que jugó un buen partido, dio guerra, dio pelea, creo que hasta ahí le va a alcanzar porque aparte tienen el grupo a Marruecos y a Brasil, o sea, va a estar muy complejo que Haití logre hacer algo. Me sorprendería, sería la mayor hazaña de la historia si Haití pasa en ese grupo, ya sea como tercero, ya si pasa segundo y primero, olvídense, o sea, la locura total. Creo que al final de cuentas, pues va a quedar fuera, lo siento amigos haitianos, pero lo veo muy difícil. Con esta Brasil no se sabe, le podrían sacar el empate, uno nunca sabe, ojalá lo logren, ojalá pasen. Al final de cuentas a mí me gusta que a CONCACAF le vaya bien, entonces ojalá tengan la posibilidad y esperemos que en su siguiente partido puedan hacer algo más, porque la verdad no jugaron mal, jugaron bien. Siéntanse seguros de que jugaron bien y de que les robaron, la selección escocesa les robó. Scott McTominay desaparecido totalmente, no fue la gran cosa como se esperaba. En el Napoli la rompe toda, pero acá no fue la gran cosa, la verdad.
Después tendríamos el último partido, que este partido fue el verdadero jarambol del Cholo Simeone, el verdadero catenaccio, como le quieran decir. Pero nadie esperaba que la selección de Australia le terminara ganando 2-0 a la selección de Turquía de Arda Güler. Un Arda Güler que antes de salir al partido estaba diciendo: somos mejores que ellos, les vamos a ganar. Creo que se comió sus palabras, terminó perdiendo por 2 contras de la selección australiana, que fue todo lo que hizo en el partido. Lo estaba viendo porque se terminó, la verdad, como a las 12 de la noche aquí en México, o sea, se terminó bien tarde, pero, o sea, ¿cómo te van a ganar con 2 contras nada más? Turquía se cansó de pelotearlos, los pelotearon en todos los sentidos, en todos los aspectos, pero no cayó el gol, no quiso entrar la pelota a favor de la selección de Turquía. Y entonces Australia tuvo 2 oportunidades de gol y lo terminó sentenciando. Entonces, creo que la selección australiana ya hizo lo que tenía que hacer. Probablemente pase como tercera de grupo. Va a estar apretado ese grupo porque está Paraguay y está Estados Unidos. Esperemos que Paraguay retome su buen nivel. Creo que lo va a hacer contra las 2 selecciones que faltan, que como les digo es Australia y es Turquía. Turquía lo veo muy difícil, le toca a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos le va a ganar. Lo veo complejo, lo veo complicado de que la selección turca pueda. Pero esperemos que Arda Güler se saque pues algún truco o algún conejo de la chistera, como dicen, y logre clasificar a Turquía para unos 16avos de final. Ya sea como tercera o como segunda, primera lo dudo, pero ojalá que se pueda y se les dé la posibilidad. Pero eso sí, fue el partido más Cholo Simeone que yo he visto, más que los del Atlético de Madrid o más que los del Arsenal. Totalmente Australia, merecidísima su victoria. Al final de cuentas, esto es fútbol. Tuviste 2 chances, metiste 2 goles. ¿Qué más puedes pedir? Fue todo lo que se necesitaba. Ahora pasemos a los partidos del día domingo, donde creo yo que estuvieron los mejores partidos de la jornada hasta ahora. Hay que esperar a ver cómo van a ser los partidos de España, Inglaterra, Francia, Portugal y Argentina, porque creo que van a dar buenos partidos. También Uruguay. Yo le tengo una fichita a la selección uruguaya. Creo que va a llegar lejos en este mundial. Creo que va a recordar aquellas épocas de Forlán y Luis Suárez en 2010. Entonces hay que esperar y vamos a ver cómo le van a ellos también. Creo que les va a ir muy bien. Pero bueno, vamos a hablar de los partidos del día domingo. A ver, gente, el día domingo tuvimos, para empezar el día, tuvimos el Alemania contra Curazao. Que si les soy sincero, yo también grité el gol de la selección de Curazao cuando empató 1-1 con Alemania. Dije, o sea, me sorprendió totalmente. Creo que la verdad nadie lo esperábamos. Yo pensaba que desde el principio iba a ser una goleada, pero que iban 1-1 en el minuto 20 y algo. Yo dije, ¿qué onda? O sea, Alemania la va a volver a pechear otro mundial más. No creo, o sea, lo veo complicado que no pase de grupos en un mundial donde pasan 3 por grupo. O sea, lo veo bastante complejo. Pero al final de cuentas pasó lo que pasó y Alemania pues terminó goleando asquerosamente a la selección de Curazao 7-1. Metió, si no me equivoco, 2 goles Kai Havertz, que es un jugador de momentos importantes. Recordemos que tiene 2 goles en final de Champions, una con el Chelsea donde sí la ganó y una con el Arsenal donde la perdió, pero todos sabemos que el Arsenal es un equipo pecho frío, entonces tampoco no esperábamos mucho de ellos. Creo que solo Benito SDR esperaba algo del Arsenal, la mayoría creo que sabíamos que iba a perder contra el Paris Saint Germain. Pero bueno, me estoy desviando del tema, esto no tiene nada que ver. Al final de cuentas, Alemania ganó, hizo lo que tenía que hacer, le puso la goleada de su vida a Curazao. Creo que Alemania va a asegurar, o ya aseguró un puesto en la siguiente ronda, ya sea tercer lugar. Dudo que quede como tercer lugar, creo que Alemania va a pasar como segundo o líder de grupo. Pero le falta Ecuador y Costa de Marfil, creo que a Ecuador lo va a golear y a Costa de Marfil puede ser un partido más peleado, pero creo que Alemania va a pasar 9 de 9 puntos en su grupo. No veo que tenga mucha resistencia de parte de los demás equipos de su grupo. Creo que Alemania va a terminar superando el grupo de manera fácil y cómoda. Y bueno, ahora vamos a hablar del partido de Ecuador contra Costa de Marfil. ¿Cómo quedó este partido? Costa de Marfil lo terminó ganando sobre la hora con un gol de Amad Diallo del Manchester United al minuto 90. Pero eso sí, el partido que dio Diomandé, jugador del RB Leipzig, qué señor partido, perdón. Qué jugador, la verdad creo que le va a durar muy poco tiempo a Leipzig. Creo que después de este mundial se les va a ir vendido, lo más seguro. No duden que termine en un Bayern Múnich, lo más probable, pues de la Bundesliga. El Bayern siempre compra jugadores que destacan en la Bundesliga. Pero de verdad se cansó de hacer pedazos a la selección ecuatoriana.
que en el primer tiempo tuvo algunos remates al palo y tuvo, la verdad, un primer tiempo donde creo que pudo haber ganado, pero la pelotita no quiso entrar a la portería. Al final de cuentas, pues terminó perdiendo sobre la hora. Creo que esperábamos mucho más de la selección ecuatoriana porque en las eliminatorias la rompieron totalmente. O sea, quedaron segundos de la tabla de clasificación solo por detrás de Argentina. Pero a la hora de la hora creo que le pasó lo mismo que en Qatar 2022. Falló, tiene 2 oportunidades más, le queda a Alemania y le queda a la selección de Curazao. Creo que a Curazao le va a meter una goleada, puede hacerlo. Que lo haga es otra cosa. Alemania, creo que con Alemania van a perder, ahí sí no tienen chances de nada. También tampoco no se hagan ilusiones tan gigantes, no son México. México sí le ganó a Alemania en un mundial, solo lo recuerdo, lo pongo aquí como recordatorio. Pero bueno, creo que perdieron pues, de manera tonta sobre la hora, pudieron haberse llevado el empate y rascar un puntito, pero terminaron perdiendo con un buen gol de Amad Diallo. Creo que sus estrellas, lo que fue William Pacho, Moisés Caicedo, Piero Hincapié, decepcionaron. Creo que se esperaba mucho más de ellos. No dieron la talla y al final de cuentas terminaron pagando con la derrota. Pero lo que digo, tienen chance de recuperar o remontar ese partido. No perdieron por mucho, pues es un gol. Tampoco no es que los golearon por 5 o 6 goles. Pero bueno, perder es perder. Pero al final de cuentas, pues vamos a hablar del siguiente partido. Pero este ya lo toqué también en un short anterior que subí. Creo que ya decepcionó y todo lo que quieran, pero tiene chance de recuperarse. Bueno, ahora hablemos del que para mí fue el mejor partido de lo que fue el fin de semana del Mundial. Y sin duda alguna estamos hablando del Japón 2, Alemania o Países Bajos 2. ¡Qué señor partido! A ver, les voy a ser bien sincero, el primer tiempo lo estaba viendo, fue muy aburrido, no me gustó. Sí fue un partido parejo entre ambos, creo que las dos selecciones tuvieron mucha dinámica a la hora de estar con el balón en los pies. Creo que fue un partido de vuelta muy trabado, muy bueno, muy movido, o sea, no fue un partido lento ni aburrido, o sea, fue un partido bastante de llegadas entre ambos, o sea, ambos generaban mucho. Cody Gakpo es un animal completamente, creo que fue la figura de la selección holandesa. Luego tenemos a la selección japonesa, que Takefusa Kubo jugó muy bien, tuvo algunos tiros, tuvimos a Ayase Ueda, tuvimos a Nakamura. Al final de cuentas fue un primer tiempo tranquilo, se fueron 0-0 al descanso, pero en el segundo tiempo empezaron las verdaderas emociones. Tuvimos el gol de Virgil van Dijk, un jugador que a pesar de que ya tiene su edad, sigue siendo un jugador muy determinante y muy importante para lo que es la selección holandesa y el Liverpool en general. Es un defensa central probablemente el mejor del 2018 para acá. O sea, de 2018 a 2026 es probablemente el mejor del mundo. Creo que está, William Pacho está pues, ahí por ahí cerquita. Pero Van Dijk sigue siendo Van Dijk y anotó su gol. Después tuvimos el empate de la selección de Japón con el gol de Nakamura. Un muy buen gol donde le pasa por abajo de las piernas al otro jugador japonés. No recuerdo el nombre, discúlpenme. Después, la selección holandesa siguió atacando, siguió generando y provocó que cayera el gol de Somerville. Un buen gol también, la verdad, me gustó. Estaba viendo el partido en mi trabajo. No lo hagan, respeten sus horas laborales. Yo no lo hice, pero bueno. Al final de cuentas, iba ganando Holanda, entonces se llegó un córner al minuto 88 donde la selección japonesa lo terminó empatando. Pero les digo, la selección japonesa tiene muy buen equipo, juega muy bien, creo que lo ha venido demostrando desde los mundiales de Rusia y Qatar, donde han estado teniendo buen nivel futbolístico. Creo que la selección japonesa está creciendo mucho, está avanzando mucho en su fútbol, otros años, en otras décadas, no era la gran cosa, eran selecciones como que, bueno, me toca Japón, son 3 puntos seguros. Ahorita no, ahorita es una selección que compite y pelea. Al final de cuentas, Holanda también es una selección que siempre está ahí, siempre tiene sus momentos, llega lejos. En 2010 llegó a la final, en 2014 se quedó en semis, 2018 no lo recuerdo la verdad, 2022 se quedó en cuartos de final. O sea, es una selección que siempre llega lejos a pesar de que no esté muy vista por la mayoría de las personas. Pero es una selección que compite y está presente siempre en los mundiales. Y entonces creo que va a ser una selección que va a llegar lejos. Yo creo que va a llegar como a cuartos. Ya de ahí hay que ver los emparejamientos. Pero va a ser una selección competitiva y que va a dar la cara. También Japón va a ser una selección que a la hora del mata-mata lo va a complicar a cualquiera que le toque. Creo que es una selección fuerte y que tiene mucho fútbol en equipo. Pero bueno, vamos a terminar este video cerrando con el partido de Suecia contra Túnez, el cual fue una verdadera arrastrada.
Creo que el partido de Alexander Isak, que anotó gol, y de Víctor Gyökeres, que también anotó gol, fue tremendo. Acuérdense que en las eliminatorias tuvieron unas eliminatorias asquerosísimas, terminaron prácticamente fuera, tuvieron chance de entrar al Mundial por el boleto que les dio, el hecho de haber tenido buen posicionamiento en la Nations League, porque si no, no tendremos a Suecia en el Mundial, porque son unas eliminatorias horribles, horripilantes, espantosas, como le quieran decir, pero le tienen que dar gracias al cupo de la Nations League de que estén aquí. Pero eso sí, dieron un partidazo, fue Túnez, tampoco no era que esperáramos que Túnez le iba a ganar a Suecia, era muy complicado, porque Suecia, al final de cuentas, a lo mejor no juega bien o no tiene la calidad que esperan, pero tiene jugadores buenísimos. Tiene a Isaac, tiene a Gyökeres, entre otros, la verdad. Creo que Suecia ganó bien. No creo que haga mucho en el Mundial. Creo que va a sacar por ahí en 16avos, octavos. Pónganle por ahí. Pero al final de cuentas cumplió, ganó su partido. Y se hizo lo que se tenía que hacer. Y creo que Gyökeres y Alexander Isak cumplieron con lo que se esperaba de ellos. Creo que son jugadores que se tienen una expectativa muy alta por el tipo de jugadores que son. Pero por ahora cumplieron y esperemos que les vaya bien en este mundial. Pues son dos delanteros buenísimos, uno en el Liverpool, el otro en el Arsenal. Esperemos que tengan una buena Copa del Mundo y a ver cómo les va más adelante. Y bueno, gente, ya sin más, quiero terminar este video agradeciéndole a toda la gente que se ha suscrito. Somos 115 suscriptores. Ha sido un poquito complicado cubrir lo que es la Copa del Mundo porque como tengo pues mi trabajo y mi vida personal, pues se me hace difícil porque pues no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, de hacer contenido. Se me hace difícil en momentos, pero trato de estar al margen de los partidos. A lo mejor no veo el partido completo, pero estoy en lapsos de 10-15 minutos. Luego 10-15 minutos no, pero estoy viendo los partidos, trayéndole shorts, mis publicaciones en Instagram, en TikTok, por si gustan seguirme en esas redes sociales, por aquí se las voy a dejar abajo, es Balón Desviado, cualquiera de las dos, Instagram y TikTok. Y bueno, pues quiero agradecerles a los que se suscribieron, somos 115, muchísimas gracias de corazón, les agradezco, esperamos que sigamos siendo más. Coméntenme aquí qué quieren que les traiga, qué quieren que hable, qué quieren que haga. Adelante, sin ningún tipo de problema, estoy abierto a leer todo lo que ustedes comenten. Quiero agradecerles, saludos, nos vemos, que tengan un buen inicio de semana y que tengan un excelente mundial. Saludos.